Tasmania es una pequeña isla situada a un costado del continente australiano en pleno Océano Índico, en lo que podríamos llamar por su extrema lejanía con los demás continentes el sótano del mundo. ¿Pero por qué hacemos alusión a esta remota isla apenas descubierta en 1642? ¿Qué extraño descubrimiento nos aguardan al asomarnos a ella? Para averiguarlo, remontémonos a poco menos de 6 décadas atrás. Si en ese entonces se hubiera planteado la existencia de un enorme animal que no fuese pez, anfibio, reptil, ave o mamífero, hasta un estudiante de biología se habría burlado de tal afirmación. Pero en 1960 llegarían noticias procedentes de Hobart, la capital de Tasmania, que bien pronto harían cambiar de opinión hasta los expertos. ¿Por qué? En septiembre de ese año, la Organización de Investigaciones Científicas de Australia recibió una comunicación verdaderamente insólita, informándoles del hallazgo en sus costas de un animal desconocido y solicitándoles ayuda para estudiarlo. Teniendo en mente los innumerables hallazgos anteriores de restos semidescompuestos y por tanto difíciles de identificar de ballenas, calamares y tiburones, la sola insinuación de la existencia de un ser desconocido en las playas de Tasmania resultaba tan sospechoso que las autoridades se resistían a darle crédito, pero finalmente decidieron que el Dr. Bruce Mollison estudiara personalmente el caso. Biólogo australiano, el Dr. Mollison era especialista en la fauna terrestre y marina de esta zona del planeta, por lo que resultaba la persona ideal para esta investigación. Al enfrentarse por primera vez a los restos del animal, Mollison sufrió una de las sorpresas más grandes de su vida, pero su asombro aún habría de aumentar, pues los lugareños se preguntaban si eso era el monstruo de Tasmania, una bestia prehistórica o algún animal extraterrestre. ¿Por qué suponían esos hombres que la criatura desconocida, o mejor dicho, sus restos, provenían de otro planeta? La respuesta a esta inquietante pregunta la obtuvo el Dr. Mollison al escuchar el relato completo de Ben Fenton, Jack Booth y Ray Anthony, vaqueros que mientras buscaban reses extraviadas al anochecer del 12 de agosto de 1960, vieron algo muy poco común en el firmamento. Durante fugazos segundos, el trío de respetables ganaderos presenció lo que parecía ser la caída de un meteorito, pero bien pronto cambiaron de idea, ya que aquella luz estaba zigzagueando, y pensaron que debía ser un avión en apuros. Lo avanzado de la noche y el mal tiempo que imperaba les impidieron ir a investigar lo ocurrido, a pesar de estar totalmente seguros de que habían presenciado un siniestro aéreo. Al otro día, a primera hora, realizaron en corto tiempo una penosa travesía. Al fin, después de algunas horas de caminar por densas junglas, llegaron al lugar, una aislada playa rara vez frecuentada por seres humanos. Los ganaderos, gente sencilla y abierta, esperaban encontrar una escena desoladora con un avión destrozado, pero vieron algo bien distinto e inquietante. Y en verdad se trataba de algo extrañísimo, una gran masa circular a todas luces de origen animal yacía semienterrada en la arena de la playa. ¿Qué era en realidad? ¿Qué relación había entre ese monstruo y la enigmática luz de la noche anterior? ¿Pero qué clase de animal era? En toda la isla no había nada semejante a eso. No le encontraban patas, ni cabeza, ni ojos, y no tenía sangre y estaba inmóvil. Decían que solo podía venir del espacio. En su calidad de científico nada impresionable, Bruce Mollison se resistía a creer que el extraño ser fuese ajeno a la Tierra, pero en su interior se encontraba sumamente confuso. De Australia, Tasmania y Nueva Zelanda proceden los animales más extraordinarios, primitivos y menos conocidos de la Tierra, pero estos antecedentes en nada ayudaban a esclarecer la identidad de tan extraño espécimen, que a pesar de estar presumiblemente muerto y a la intemperie en un medio húmedo, no daba muestra de sufrir putrefacción alguna. Con forma circular, más bien semisférica, de unos 6 metros en su parte más angosta por 7 metros en la más ancha, en la parte frontal el monstruo tenía una especie de joroba, de más de 1,5 metros de altura. La superficie del cuerpo era dura, hulosa, como una consistencia como de cuero para zapatos, pero cubierta de un pelillo muy fino. Los ganaderos decían que parecía lana de cordero, con la misma sensación grasosa, pero en la opinión de Mollison era un organismo aparte con características propias y definidas, solo que ¿a qué especie pertenecía? Sus características eran realmente tan extrañas que mientras Mollison lo examinaba, más y más inquietantes preguntas se acumulaban en su mente, como si se tratara de una amiba descomunal. Mollison no pudo localizar la cabeza o extremidad cefálica, lo cual hubiera hecho menos difícil la investigación, pero en cambio encontró en lo que parecía ser la parte frontal aberturas como agallas. Y también en la parte frontal, Mollison le descubrió lo que parecía ser 4 lóbulos con orificios definidos y una serie de protuberancias espinosas en los flancos, pero no había ni trazas de ojos, boca u otros órganos, correspondientes a los animales conocidos.
Por su capa de pelo podría sospecharse de un mamífero, pero su pelambre no era nada común, ni siquiera para un experto como Bruce Mollison. Si no era mamífero, pez, reptil, anfibio o ave, ¿qué podría ser? ¿Tal vez los restos de un pez en descomposición? Tampoco, pues estos suelen oler muy mal y su carne reblandecerse con rapidez hasta disgregarse por completo. Y este monstruo permanecía tan duro y firme como el primer día. Solo despedía un tenue olor semejante al ácido de las baterías del automóvil. En la siguiente expedición efectuada en octubre de 1961, acompañaron al doctor Mollison otros 4 hombres de ciencia, también pertenecientes a la Organización de Investigaciones Científicas, pero ninguno de ellos pudo tampoco identificarlo, y aunque se elaboraron muchas hipótesis, ninguna resultó ser satisfactoria. ¿Y si hubiera sido un pez sol momificado? Por su enorme volumen, entre media y 1 tonelada, el monstruo bien podría corresponder a los despojos de uno de estos peces descomunales, solo que la extrema humedad ambiental descarta toda posibilidad de momificación. Además, los peces sol tienen cabeza, aletas, ojo, boca, en fin, y este ser no los tenía en absoluto. Entonces los ganaderos tendrían razón en lo que pensaban y realmente se tratase de un ser extraterrestre, aunque podría tratarse de gases ionizados o de algún fenómeno eléctrico. Recordemos que se han hablado de muchos seres transparentes y de gran tamaño, semejantes a las amibas deambulando por nuestra atmósfera, mismos que periódicamente pueden hacerse visibles e incluso descender hasta tierra firme. ¿No podría ser este el cadáver de uno de esos animales siderales? Desde hace más de 20 años, un ingeniero estadounidense, Trevor James Constable, ha venido filmando formas volantes por medio de películas infrarrojas y todo parece indicar que se trata realmente de seres vivos, pero invisibles al ojo humano por su transparencia y por habitar en las porciones superiores de la atmósfera. El asunto ha sido estudiado por verdaderos especialistas como el biólogo norteamericano Ivan T. Sanderson, así como John P. Besor, este último ex investigador de la NASA, y todos ellos han encontrado evidencias significativas. Por cierto que una de las escasas ocasiones en las que estos fantásticos seres han sido vistos a simple vista ocurrió no hace mucho tiempo en el desierto de Nevada, cuando 2 aviones aterrizaron durante un paseo en una meseta elevada y de difícil acceso. Después de explorar un rato la meseta, los aviadores de nombre Doug Wood y Eddie Marks vieron con asombro cómo descendía sobre la superficie un ser globoso semiesférico y como de unos 3 metros de diámetro. Indudablemente se trataba de un ser vivo, pues respiraba rítmica y visiblemente, y en el suelo se desplazaba con movimientos torpes y ameboideos. Pero lo más extraño vino poco después. Un segundo ser, igual al primero de mayor tamaño y con características semejantes a las de este animal de Tasmania, cuya identidad desconocemos, descendió hasta el primero y tomándolo con 4 apéndices semejantes a ventosas, se elevaron juntos hasta desaparecer en la distancia. Sea cual sea el origen del monstruo, su naturaleza única estaba a punto de demostrarse una vez más. La primavera es época de tormentas en Tasmania y los hombres de ciencia se dispusieron a rescatar al monstruo de la playa antes de que las lluvias y el oleaje lo enterraran para siempre bajo toneladas de arena. Así, mientras discurrían un método efectivo para poner a resguardo a la criatura, decidieron arrancarle algunos trozos de tejido para ser examinados, solo que su piel era tan dura que los cuchillos no la penetraban. Aún para zoólogos expertos como ellos, el lograr extraerle una muestra de sus carnes no fue fácil. Después de darle de hachazos durante 1 hora, apenas lograron desprenderle 2 pedazos de unos cuantos centímetros, y más extraño aún era que la carne tenía un color marfil, sin sangre alguna y de una consistencia fibrosa y en extremo compacta. Al día siguiente, el grupo se vio obligado a retornar a la civilización, llevándose consigo no al monstruo como hubiera sido su intención, pero sí con unas muestras únicas en el mundo. A su llegada a Australia ya había una verdadera efervescencia por saber algo más del enigmático animal por entonces ampliamente conocido. No obstante, la actitud de la ciencia oficial era bien distinta, de franco escepticismo. Los especialistas del Instituto Oceanográfico de Massachusetts, por ejemplo, opinaron que debería de tratarse de restos de una ballena o un calamar. Lo más curioso de todo es que vertían esa opinión sin haber examinado personalmente el espécimen y aún antes de conocer los resultados de los análisis de laboratorio. Se trataba de un tejido inconfundiblemente animal y muy rico en grasas y fibras. Estas fibras no contenían huesos, espinas ni ninguna otra clase de material óseo. Por lo tanto, la ausencia de estructuras conocidas y su naturaleza tan poco común impidieron dictaminar la especie a la que pertenecían. Después de las expediciones de Mollison, hubieron otras 2 más en marzo y en junio de 1962, y en ambas se encontraron nuevamente los restos del monstruo, tan duros como siempre y sin señales de putrefacción.
Para Mollison, tan solo estos dos hechos bastaban para colocar aparte de los animales conocidos al monstruo de Tasmania, pero la ciencia oficial seguía resistiéndose a considerarlo como algo más que los restos de alguna ballena, tiburón, mantarraya o calamar gigante. Sin embargo, al pedírseles alguna explicación sobre la ausencia total de putrefacción, mal olor y desgregación orgánica, así como el resto de características totalmente inusuales del mismo, quedaron en un silencio tan profundo que hasta la fecha no se han atrevido a romper. La fauna de nuestro planeta es muy extraña y aún no la conocemos del todo. Debió ser uno de estos seres que el tiempo olvidó. Quizá nunca tengamos una respuesta definitiva en cuanto a qué era el animal circular de Tasmania, pero su existencia en nuestro mundo es una provechosa lección que pide a gritos que la ciencia oficial deje de ser tan incrédula y dogmática. ¿O no lo creen ustedes así?